A ver, vamos a desmenuzar esto. Porque bueno, sin los números complejos, la comunicación inalámbrica simplemente colapsaría casi de inmediato. De un segundo a otro, totalmente. Exacto. O sea, los sistemas de navegación aeronáutica perderían su precisión, las redes eléctricas modernas serían, inmanejables. Vaya, resultaría físicamente imposible predecir el comportamiento de las partículas subatómicas. Así de drástico. Y pues la realidad es que hoy no estamos aquí para hacer un repaso de álgebra elemental, ¿verdad? No, claro que no. Esta exploración a fondo se centra en un documento que es, haz de cuenta, una especie de mapa de ruta arquitectónico para el cerebro. Es el Plan de Estudios General de la Asignatura Variable Compleja 1. Una materia fundamental del quinto semestre de la licenciatura en matemáticas en la UNADM, la Universidad Abierta y a Distancia de México. Justamente. Y estamos hablando de un programa intensivo que está diseñado para asimilarse en exactamente 72 horas. 72 horas que, híjole, cambian por completo la forma de pensar. Sí, porque la misión de este análisis no es nada más enlistar los temas de un currículum aburrido. Es entender de qué manera esta exposición matemática altera, pues, permanentemente la estructura cognitiva de quienes estudian ingeniería o ciencias exactas. Porque les permite ver dimensiones de la realidad que son completamente invisibles a simple vista. Yo estoy convencido de que esa transformación cognitiva es el verdadero centro de esta disciplina. Totalmente. O sea, la palabra compleja suele asustar a muchos, pero aquí significa que tiene múltiples dimensiones de información, ¿no? Ajá, exacto. Esas 72 horas representan un parteaguas, porque antes de este punto en la carrera, el enfoque matemático suele estar muy anclado en la línea recta, o sea, en la unidimensionalidad de los números reales. Ajá, lo que todos aprendemos al principio. Claro. Pero al dar el salto hacia la variable compleja, se introduce una dimensión lateral de información, y esto obliga a la mente a pensar en términos de transformaciones espaciales, rotaciones y flujos continuos. Y el conocimiento abstracto aquí tiene un anclaje físico absoluto y directo, porque, a ver, el gran mito de las matemáticas superiores es que se alejan de la realidad empírica. Cuando de hecho es todo lo contrario. Exacto, proporcionan el único lenguaje capaz de describir fenómenos físicos que están en un estado de cambio constante. Esa conexión con lo físico es lo primero que salta a la vista en la justificación formal del curso. Sí, el documento de la UNADEM es muy explícito al señalar que la materia es una herramienta básica para el análisis y tratamiento de señales. Y para la resolución de ecuaciones diferenciales, específicamente cuando manejas coeficientes constantes, raíces y el polinomio característico. Así es, y menciona directamente aplicaciones en la física y en la ingeniería electrónica, específicamente en el manejo de la amplitud, los cambios de fase y las ondas sinusoidales. Y esto resulta fascinante porque el cerebro humano, pues por instinto, suele rechazar la idea de usar algo etiquetado como imaginario para construir infraestructura real. Suena contradictorio, claro. O sea, a ver si entiendo. Tratar de hacer ingeniería electrónica o procesamiento de señales sin números complejos sería como, no sé, como intentar describir una pintura en 3 dimensiones usando solo blanco y negro, ¿cierto? Los vectores críticos ocurriendo simultáneamente. La magnitud y la fase, ¿no? Exactamente. La magnitud de esa fuerza y el momento exacto de su ciclo, la fase. Y es ahí donde el sistema numérico tradicional fracasa, o al menos, pues, se vuelve sumamente torpe. Claro, porque un número real clásico solo tiene capacidad para describir una magnitud a la vez. Ajá. Si intentamos modelar el comportamiento de un circuito de corriente alterna, usando exclusivamente números reales, terminamos con un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas que son largas Larguísimas y propensas a errores. y computacionalmente muy pesadas. Pero al introducir la estructura del plano complejo, esa información bidimensional, o sea, la magnitud y la rotación, se codifica de manera natural en un solo número. Es pura elegancia. De pronto, problemas físicos supercomplejos se reducen a multiplicaciones algebraicas sencillas. Las fases se suman, las amplitudes se multiplican. Es un nivel de optimización analítica sin el cual la ingeniería moderna sería, pues, insostenible. Totalmente de acuerdo. Tratar de diseñar filtros para señales digitales sin esta herramienta sería como estudiar el movimiento de un péndulo observando únicamente la sombra que proyecta sobre una pared. Se ve que la sombra sube y baja de manera extraña, pero sí, se pierde toda la profundidad espacial del movimiento real. Exacto.
Y esto me lleva a la forma en que el temario construye este andamiaje mental. Porque sabiendo que esto modela el mundo físico, la pregunta es, ¿cómo se empieza a aprender? Bueno, el temario hace una transición lógica muy gradual. En lugar de arrojar las ecuaciones de golpe, hay un énfasis enorme en la transición de la aritmética a la geometría plana en las primeras 2 unidades. Sí, la unidad 1, por ejemplo, cubre las representaciones de los números complejos. Ya sabes, rectangular, polar, exponencial y todas las operaciones básicas, potencias y raíces. Pero aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Hay un punto bastante inusual que es la geometría analítica en el plano complejo. Justo ahí me quería detener, porque llama poderosamente la atención que el documento exige el estudio de algo llamado proyección estereográfica muy al principio. Ah, sí, es un concepto bellísimo. Pero a ver, yo recuerdo históricamente que Claudio Ptolomeo usaba este tipo de proyección, o sea, algo que usan los cartógrafos para hacer mapas estelares o de la Tierra. Porque tiene la magia de preservar los ángulos locales intactos al proyectar una esfera sobre un plano. Ándale. Pero matemáticamente hablando, ¿qué hace un tema de mapas en un temario de álgebra compleja? Pues, precisamente se trata de demostrar que la variable compleja tiene una profunda naturaleza geométrica. La proyección estereográfica no está ahí como un simple dato cultural sobre cartografía. ¿Ok? Es el mecanismo exacto mediante el cual construimos lo que conocemos como la esfera de Riemann. A ver, explícanos cómo funciona eso visualmente. Imaginemos una esfera perfectamente redonda descansando sobre un plano infinito. El punto de contacto, donde toca la mesa, por así decirlo, es el origen, el cero. Ajá, lo tengo. Si trazamos líneas rectas desde el polo norte de esa esfera hacia cualquier punto del plano subyacente, cada número complejo en ese plano infinito corresponde a un único punto en la superficie de la esfera. Órale, o sea que estás mapeando el infinito sobre una pelota. Y aquí viene la genialidad matemática. A medida que nos alejamos hacia los confines del plano en cualquier dirección, las líneas trazadas convergen hacia el polo norte de la esfera. Lo cual compacta todo ese plano infinito en una superficie cerrada y sobre todo manejable. El infinito entero se convierte simplemente en el polo norte de esa esfera, ¿no? Precisamente, se domestica el concepto de infinito. En el cálculo de variables reales que vemos antes, el infinito siempre es un límite inalcanzable, es como una tendencia abstracta. Sí, que nunca tocas. Exacto. Pero al modelar el plano complejo como una esfera de Riemann, el infinito se vuelve un punto específico, tratable de manera algebraica y geométrica. Y esto debe ser vital para entender campos electromagnéticos o flujos de fluidos que se extienden teóricamente sin límites. Porque permite mapear comportamientos asintóticos sin que las ecuaciones colapsen o se rompan. Claro, y esta naturaleza geométrica profunda prepara el terreno para el siguiente gran salto, ¿verdad? La unidad 2 que nos exige redefinir los límites y la continuidad. Y vaya que es una redefinición estricta. Ya establecimos que este espacio es un plano interactivo. Que hasta puede verse como una esfera, pero esa libertad geométrica debe imponer unas condiciones brutales sobre el cálculo. Completamente. En el cálculo unidimensional, el de la prepa, para evaluar un límite, solo hay 2 caminos posibles. Te acercas al punto desde la izquierda o desde la derecha, y ya está. Ajá, pero el programa de la UNAM hace hincapié en el estudio de regiones en el plano complejo, conjuntos abiertos, cerrados, conexos y trayectorias continuas. O sea que en este nuevo entorno espacial, aproximarse a un punto significa que podemos llegar a él desde cualquier dirección imaginable. Desde cualquiera, en línea recta, trazando una parábola o incluso en una espiral infinita que da vueltas cada vez más cerradas. Híjole, el nivel de rigor exigido aquí no tiene precedentes para un estudiante promedio. Está cañón, porque para que un límite exista en el plano complejo, la función debe converger al mismo resultado exacto, sin importar cuál de esas infinitas trayectorias, espirales o erráticas elijas. O sea, si el valor difiere, aunque sea un poquito al acercarse por un camino distinto, el límite matemáticamente se colapsa. Simplemente no existe. Y esta extrema rigidez es lo que filtra el comportamiento de las funciones. Claro, en el mundo de los números reales podemos tener funciones caóticas, con picos irregulares, que todavía se pueden manejar. Exigencia estructural impecables. Y esa exigencia de fluidez estructural nos lleva inevitablemente al motor central de este curso, la unidad 3, diferenciación.
que es la razón por la que se invierten 72 horas en esta materia. Entramos de lleno al cálculo complejo. Sí, la famosa derivada compleja. El documento subraya la necesidad de dominar las condiciones de suficiencia y necesidad. Lo que inevitablemente invoca las famosísimas ecuaciones de Cauchy-Riemann y nos introduce a dos conceptos mayores, las funciones holomorfas y las funciones armónicas. Y a ver, si las funciones holomorfas son la cúspide de este estudio, tiene que haber una razón física subyacente. Exigir que una función tenga derivada en este espacio bidimensional significa forcear a que la función preserve la forma geométrica de los objetos, ¿no? O sea que no distorsione la realidad, solo la rote o la escale. Justamente. Esa descripción de no distorsionar la realidad es la esencia del concepto. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann garantizan que la función sea lo que denominamos conforme. ¿Y eso visualmente cómo se entiende? Haz de cuenta que tomamos una cuadrícula perfecta trazada en nuestro plano inicial y le aplicamos una función holomorfa. Ok. La cuadrícula resultante puede aparecer ampliada, reducida o rotada, pero los ángulos en las intersecciones seguirán siendo perfectamente de 90 grados a nivel microscópico. No hay deformación. No se aplasta ni se estira raro. Exacto, no hay cizallamiento. Por eso las funciones holomorfas son la realeza del análisis matemático. Poseen una propiedad casi mágica llamada continuación analítica. Ah, sí, he leído sobre eso. Significa que si conocemos el comportamiento de una función holomorfa en una región diminuta del espacio, digamos del tamaño de una moneda, Ajá, un pedacito nada más. esa pequeñísima cantidad de información es suficiente para deducir y predecir su comportamiento en todo el resto del universo complejo. Es una estructura rígidamente interconectada. Es como encontrar un solo fragmento de un hueso fosilizado y a partir de él poder reconstruir todo el esqueleto del dinosaurio. Y no solo eso, sino saber cómo se movía. Totalmente. Y esto se conecta de inmediato con otro de los conceptos pesados del currículum, las funciones armónicas. Sabemos que las funciones armónicas satisfacen la ecuación de Laplace, y esto no es, vaya, un capricho teórico para hacer sufrir a los estudiantes. Para nada. Es la matemática exacta que describe, por ejemplo, cómo se distribuye el calor en una placa de metal. O cómo fluye un fluido ideal sin fricción alrededor de un obstáculo, como el viento sobre el ala de un avión. Y el temario exige esta comprensión porque es la base del diseño aerodinámico y termodinámico. La belleza arquitectónica aquí es que toda función holomorfa está compuesta de manera natural por dos funciones armónicas. Una en la parte real y otra en la parte imaginaria. Y son completamente ortogonales entre sí. O sea, las líneas de flujo del viento y las líneas de igual presión se entrelazan formando una red perfecta. Por lo tanto, no se están estudiando reglas aisladas, sino el tejido mismo de las leyes de conservación de la energía y de los fluidos. Llegar a ese nivel de comprensión es una verdadera epifanía intelectual. ¿Lo es? Pero luego llegamos a la unidad 4, el bloque de funciones elementales. Y debo confesar que aquí hay una resistencia natural. Sí, suele pasar. Porque el documento enlista la extensión de todo lo que ya sabemos, pero al plano complejo. Funciones polinomiales, racionales, la exponencial compleja, el logaritmo complejo. Y culmina con funciones trigonométricas e hiperbólicas complejas y sus inversas. A ver, derivar funciones trigonométricas hiperbólicas inversas complejas. Suena a que el temario solo quiere torturar al estudiante, ¿no? Pareciera que en la universidad están reciclando problemas añadiéndoles la palabra complejo nada más para hacerlos más pesados. Esa impresión de que es un simple incremento en la tortura algebraica es un obstáculo muy real. Muchos estudiantes lo sienten. Es que, ¿por qué necesitamos tantas funciones diferentes si se supone que todo está tan unificado? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la razón de este bloque es precisamente demostrar que la fragmentación que existía en el cálculo real era una ilusión. A ver, explícame eso. En el plano real continuo, una función exponencial que describe un crecimiento acelerado desmedido y una función trigonométrica como el seno o el coseno que describe una oscilación repetitiva. Ajá, parecen cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Parecen fenómenos naturales sin relación genética. Pero la clave de esta sección radica en la famosísima fórmula de Euler, que unifica estos dos universos por completo. Ah, claro.
Pensar en exponenciales y trigonometría por separado en la recta real es como ver el movimiento de un resorte tridimensional, pero solo a través de la sombra que proyecta en el suelo. Ándale, esa es la imagen perfecta. Solo se percibe una oscilación plana, de ida y vuelta. Pero al añadir esa dimensión imaginaria lateral, de repente el panorama completo se revela. El sistema en realidad es una espiral tridimensional. El componente trigonométrico es la rotación y el exponencial es el avance. Resulta ser una zona estructura fundamental en movimiento. Esta unidad 4 no es tortura, es la caja de herramientas definitiva. La función exponencial compleja no solo determina la tasa de crecimiento, sino también la velocidad de rotación. O sea que todas esas funciones hiperbólicas y trigonométricas que antes requerían tablas separadas, de pronto se revelan como combinaciones de la misma función exponencial. Lo cual simplifica de manera drástica resolver integrales complicadísimas. Por eso esta unidad es la entrega definitiva del manual de operaciones del universo físico. ¡Qué maravilla! Aunque construir esta intuición geométrica tan profunda en apenas 72 horas es un reto monumental, especialmente bajo la modalidad a distancia de la UNADEM. Es un desafío inmenso, sin duda. Y esto dirige la conversación hacia el apartado del documento sobre la metodología y la evaluación. ¿Cómo esperan que el estudiantado sobreviva a esto? El plan señala como eje central el aprendizaje basado en la resolución de problemas. ¿No hay caminos cortos aquí? Y fomenta mucho el uso de foros para el trabajo colaborativo, ¿verdad? Sí, buscando que compartan resultados y procesos. En un entorno a distancia, el aislamiento frente a un problema irresoluble es el peor enemigo. Y esos foros funcionan como laboratorios para debatir, porque madurar matemáticamente requiere horas de frustración activa. Arrastrando el lápiz, enfrentando contradicciones. Equivocarse es fundamental para consolidar la teoría. Y hablando de arrastrar el lápiz, hay una advertencia tecnológica muy estricta en el currículum. La guía menciona softwares matemáticos avanzados como Wolfram, GeoGebra y Derive. Sí, asume su existencia, pero la indicación es categórica. Resolver a mano primero y justificar. Usando el software solo para comprobar el resultado. El texto dice claramente que un programa ahorra tiempo, pero resta capacidad de análisis. Es una postura muy firme. Haz de cuenta que es como usar el GPS todo el tiempo. Sí, llegas rápido a tu destino, pero si un día se apaga el teléfono, te das cuenta de que no conoces tu propio vecindario. Excelente analogía. Y esto plantea una pregunta importante en nuestra era de inteligencia artificial y cálculo inmediato. ¿Para qué resolver a mano si la máquina lo hace en un segundo? Exacto, pero el propósito ya no es competir con la máquina en velocidad. El verdadero valor de esta materia en la universidad no es calcular rápido, sino desarrollar el criterio analítico y tomar decisiones. Porque la computadora te puede escupir un número, pero no sabe si ese número tiene sentido físico en el problema que estás resolviendo. El trabajo manual construye la tolerancia a la frustración. Y ese rigor se materializa en la evaluación. No hay un solo examen que defina todo. Hay un 35% de actividades individuales, Un 10% en los foros colaborativos. pero la prueba de fuego es el 45% en evidencias de aprendizaje, para integrar todo en problemas multidimensionales. Y el último 10% es una actividad complementaria final dictada por la figura académica. Además de una bibliografía de alto calibre, sugieren a Churchill, que es un clásico en ingeniería, y a Needham con su análisis visual. La obra de Needham es fundamental porque aborda la materia usando argumentos profundamente geométricos y visuales, no solo álgebra árida. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Esta asignatura no es un obstáculo burocrático, es un puente vital de 72 horas hacia el dominio del análisis de señales y la física moderna. Transmuta el pensamiento lineal en pensamiento espacial multidimensional. Requiriendo un balance perfecto entre rigor manual y herramientas digitales, lo cual nos deja frente a un pensamiento provocativo final. Quienes nos escuchan, piensen en esto. A ver. Si las herramientas matemáticas más precisas para describir nuestro mundo físico real, como las ondas de radio y la mecánica cuántica, dependen enteramente de números imaginarios y variables complejas, pues ¿no sugiere eso que tal vez lo que llamamos realidad empírica es mucho menos real y mucho más compleja de lo que nuestros sentidos nos permiten ver? Es una idea que verdaderamente te cambia la perspectiva. Queda flotando en el aire para pensarlo.